buenas noches y bienvenidos a la tertulia de los jueves de la réplica de Popular Televisión Melilla, en el que precisamente en el programa de hoy, 15 de junio, vamos a tratar el tema sanitario, las reivindicaciones y sobre todo debido a la huelga de los médicos, pero no solamente una huelga de médicos, sino también abordaremos otras reivindicaciones del personal sanitario, pues como enfermeros, técnicos de ayudantes de enfermería, y por eso contamos hoy con estos tres invitados que los vamos a presentar. Empezamos por César Feliú, médico y también miembro del Comité de Huelga de Médicos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Después, por el otro lado, pues contamos que ya estuvo aquí pues con Carlos García Cano, secretario general del Sindicato de Enfermería aquí en Melilla. Gracias por venir. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Y también darle las gracias y la buenas noches a Mari Carmen Guerrero, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería, SAE. Gracias. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a ti también, muchísimas gracias a los tres por estar aquí para hablar pues de los problemas en materia de sanidad, evidentemente, aquí en Melilla. Son muchos temas en los que abordar y es que vamos a ir un poquito también por bloques. En lo que más se está hablando ahora mismo pues es de esa huelga de médicos que ya lleva, si no me equivoco, unos 3 meses, César, si no me equivoco, y precisamente pues ayer hubo una reunión con la número 2 del INGESA en Madrid, no aquí en Melilla, y ya pues el comité de huelga pues ya ha expuesto su opinión, no están contentos. También pues resumiendo un poquito, también por un comunicado del Colegio Oficial de Médicos, también del Sindicato Médico, así está firmado, pues afirman que ha venido con buenas intenciones la número 2 del INGESA, pero después ha comentado que no había presupuesto para mejorar, leo literalmente, para mejorar la atracción de profesionales a nuestra ciudad. Comentan que no hubo negociación y solo tuvo la decencia de oír al comité de huelga y de pedirles que desconvocaran la huelga sin obtener nada a cambio, así lo dice pues el comité de huelga, el Colegio de Médicos, el Sindicato Médico. Así que vamos a pedir un poco opiniones sobre todo esto, pues compete a César, pero también quería pues saber un poquito la opinión también de los sindicatos de enfermería aquí en Melilla, pero abordaremos otros temas. Vamos a empezar evidentemente por César Feliú. Bueno, pues sí, por desgracia, doña María José Gemar, la subdirectora del INGESA, vino con muy buena voluntad, pero sin al final llegar a un acuerdo y sentenciar un acuerdo que es necesario para nuestra ciudad. Tenemos el grandísimo problema que en Melilla no hay médicos. La mayoría de las especialidades y también en atención primaria están pues con unos profesionales que están o bien cercanos a la edad de jubilación o bien se han jubilado y han desaparecido especialidades de nuestra cartera de servicios, o bien muchos profesionales jóvenes en vistas de lo atractivo que es la práctica médica en Andalucía, pues en el próximo concurso de traslados a Andalucía, que se resolverá de aquí a final de verano, probablemente muevan su plaza a Andalucía y se vayan de la ciudad. Eso hace que el cóctel pues sea explosivo y además va a ir a la línea de flotación del hospital tal y como está ahora, con muchos servicios que están pues muy infradotados. Tenemos pues un servicio, por ejemplo, que es esencial, como el de la UCI, con un personal que muchos de ellos ya tienen la edad para dejar de hacer guardias y siguen haciendo muchísimas guardias porque no hay facultativos intensivistas suficientes como pues para hacer un número normal de guardias. Lo normal es hasta 4 como mucho y están haciendo el doble, incluso hasta 10 guardias al mes, que es una auténtica barbaridad. Y no solo pasa eso en UCI, sino pasa en otros muchos servicios, es decir, no hay profesionales. ¿Cómo se atraen profesionales? Pues mejorando las condiciones laborales y las condiciones retributivas de los médicos. Y en Melilla, los médicos tenemos la hora de guardia peor pagada de España, y eso es una realidad. Dice que llevan trabajando años en mejorar eso y no llega esa mejora. En Melilla, los médicos que trabajamos un sábado para atender a los melillenses en el hospital comarcal, en vez de cobrar las 24 horas que se trabajan, se cobran solo 17. En Melilla, un profesional que venga aquí a trabajar y a dar los mejores años de su carrera después de terminar la especialidad,
Si además quiere montar una privada, pues tiene que renunciar a una parte muy importante del sueldo que en el resto del territorio nacional no tiene que renunciar a ese complemento, ¿eh? Eso nos hace mucho menos competitivos. En Melilla, si este médico joven está en un servicio donde en otras ciudades de España se hacen 3-4 guardias, aquí va a tener que hacer 6, 7 y 8 guardias y en verano hasta 10 y 12 guardias porque no hay nadie que pueda suplir esa carga asistencial, con lo cual eso hace que aquí profesionales no quieran venir y los poquitos que estamos pues se quieran ir, ¿eh? Entonces la manera de solucionar esto es mejorando las condiciones. Por eso empezamos una huelga hace más de 3 meses y por la nefasta gestión de quien nos dirige, pues no se ha resuelto. Estas reivindicaciones son justas, son muy necesarias. Vamos a ir concluyendo para... Sí. Son justas, son necesarias, y necesitamos que firmen un acuerdo que se cumpla y que mejoren estas condiciones. Estamos abordando primero pues el contenido, ¿no? Las últimas noticias sobre esta huelga de médicos, pero también contamos pues con sindicatos de enfermería, entonces también pues lo que es el ambiente en el hospital comarcal, o también quería saber un poco la opinión, ¿no?, en cuanto a las reivindicaciones, porque se trata de una huelga de médicos, pero vamos a pasar pues a pedir un poquito titulares, opiniones. Pues primero empezamos por Carlos García Cano. Pues bueno, SASE le parece muy lícitas las reivindicaciones de los compañeros del sindicato médico. Nosotros, en lo que respecta a enfermería, entendemos que la sanidad en Melilla está en peligro, necesitamos muchos más profesionales de enfermería de los que tenemos, necesitamos urgentemente matronas. Se ha publicado una convocatoria urgente de Ingesa para proveer puestos de trabajo de matrona, así como de médicos. Y lo que planteamos al Ingesa es pues unos incentivos tanto económicos como no económicos para atraer al personal sanitario a la ciudad y sobre todo para que no se vaya el personal sanitario de nuestra ciudad. En nuestra ciudad no se forman médicos, pero sí se forman enfermeros y fisioterapeutas y matronas, y lo que acontece, como decía César, pues que se fugan o emigran al Servicio Andaluz de Salud, puesto que sus condiciones laborales son mucho más atractivas que las condiciones laborales y retributivas en Melilla, y las diferencias, en contra de lo que pueda pensar quizá a lo mejor la opinión pública, las diferencias retributivas no son sensibles como para no emprender un futuro y una trayectoria profesional en otro servicio de salud fuera de Melilla. Por lo tanto, eso se considera que debe hacerse un gran pacto por la sanidad melillense y volver a negociar todas esas retribuciones que perciben todas las categorías profesionales en el Ingesa para que nuestros profesionales se queden aquí y no se vayan. Parece ser que, bueno, de base las reivindicaciones suelen ser las mismas, que sea Melilla una ciudad atractiva para que el personal sanitario, médicos, enfermeras, pues se queden aquí y no peligre la sanidad de Melilla. De base, pues son esas mismas reivindicaciones. También pues quería preguntarle a Mari Carmen Guerrero pues un poquito su opinión y cómo ve la situación, y también pues un poquito esa valoración en cuanto a la huelga de médicos, también a las reivindicaciones, por ejemplo, que ha mencionado SATSE también. Bueno, pues poco más tengo yo que decir. Creo que ellos dos han dejado muy claro que la sanidad melillense está en peligro y que es necesario dar una fidelización a nuestro personal, pero no solamente al sanitario, sino al sanitario y no sanitario. Aunque yo pertenezco a la rama sanitaria, también ellos deben de ser escuchados, puesto que se nos ha considerado como personal de difícil cobertura, solamente al personal sanitario. Y bueno, pues yo también quiero soltar aquí un guante, puesto que tenemos unos ítems por los cuales se nos ha considerado de esa forma. Y bueno, el hecho de que estemos fuera de la península, el hecho de que estemos cobrando, que todo el mundo cree que por estar en Melilla estamos cobrando un dineral, resulta que nuestras guardias, si lo comparas con el resto del país, no son tan diferenciales, al revés, son incluso mermas, y eso llevamos diciéndolo en la mesa sectorial, que realmente es donde se tiene que negociar. Y bueno, pues es uno de los puntos claves que tenemos para futuras mesas sectoriales y que seguimos exigiendo, pero no solamente el plan económico, sino las plantillas, que son fundamentales, incrementar en todas las categorías y por supuesto tener una buena forma de trabajo. Pues sin ir más lejos, todo el Sistema Nacional de Salud
casi todos ya tienen las 35 horas de trabajos y nosotros, sin embargo, a día de hoy seguimos manteniendo las 37 horas y media. Intentamos hablar sobre ese pacto y bueno, pues nos dan un poco de larga, e incluso que si es de mesa general, no, es hora ya de mirar esos pactos. Hay pactos muy antiguos en el que estamos todavía a tiempo de Insalud, que ya estamos en el 2023 y Insalud desaparece en el 2001, con lo cual creemos que la mesa sectorial debe de funcionar y escuchar a los profesionales que nos estamos sentando allí, puesto que reivindicamos lo que nos dice y somos la voz de los trabajadores del INGESA. Entonces, para ir complementando, en la mesa sectorial, comenta, se os dan largas, tal y como ha dicho, en cuanto a lo que son las horas, pasar a las 35 horas semanales. Sobre algunos pactos que queremos poner encima de la mesa y que llevamos reivindicando todos los sindicatos en que debemos de poner, pues porque están obsoletos, ya son antiguos, y bueno, pues ellos dan preferencia siempre a algunos otros pactos antes que al pacto que realmente muchas veces nosotros exigimos de que se ponga encima de la mesa. Pues ya que lo menciona, quería también comentar esos pactos. Es verdad que, bueno, por una parte están los médicos, por otra parte estarían los ayudantes técnicos de enfermería o enfermeros, pero en cuanto a las mesas sectoriales, ¿qué está ocurriendo al final en el INGESA en Madrid? Porque al final no se nos da la suficiente información para ver cómo continúan esas negociaciones y sabemos que continúa esa huelga de médicos, pero bueno, quiero seguir complementando contigo, Mari Carmen, sobre estos pactos. ¿Qué otros pactos, a qué se da preferencia y ahora continuamos? Bueno, pues ahora mismo hemos tenido mesas de trabajo en el que hemos tocado las categorías profesionales, la creación de nuevas categorías. Hemos tocado también la bolsa, que estamos todavía en ello, porque hay mesas abiertas todavía a día de hoy, la acción social y bueno, la nueva normativa de que somos personal de difícil cobertura. Hubo una mesa sectorial después, porque primero esta vez INGESA ha creado mesas de trabajo importantes, puesto que antes solamente íbamos como a la mesa así o sí, bueno, ¿vale? Y esta vez sí se están creando mesas de trabajo en el que los sindicatos que representamos en la mesa sectorial, estamos sentados en la mesa sectorial, pues estamos intentando. Lo único que nuestras reivindicaciones muchas veces no llegan hasta el final. ¿Qué pasa? Que cuando luego llegamos a una mesa sectorial, que es donde se supone que tenemos que hacer la firma de ese pacto, de esos pactos, pues no estamos de acuerdo, puesto que lo que realmente hemos puesto encima de la mesa, bueno, hay cosas que se cogen, pero a lo mejor lo fundamental es que creemos en los sindicatos, no se pone. Entonces, ahí llega el desacuerdo de la no firma. El problema, si me permite, es que en todo lo que supone un esfuerzo económico para la INGESA, para la administración, no se materializa en ningún acuerdo en la mesa sectorial o cuesta mucho trabajo. Estamos negociando otros documentos, pero que realmente no suponen un esfuerzo económico. Las 35 horas suponen un esfuerzo económico en la administración. La revisión de los complementos de la guardia supone un esfuerzo económico. La carrera profesional que se retribuya a todo el personal, tanto al fijo como al temporal, supone un esfuerzo económico. Y en esto, INGESA pues siempre nos plantea excusas, falta de presupuesto, falta de aprobación o necesidad de que otras administraciones le aprueben sus presupuestos, y esto es lo que nos pasa. Realmente lo que el profesional necesita es una revisión ya de su jornada, de sus retribuciones, de sus complementos, porque hace muchísimos años que esto no se hace en INGESA. Esto supone un esfuerzo económico y este es el principal problema que tenemos. Sí, estamos entretenidos en negociar otros documentos y otra documentación, pero realmente el profesional lo que quiere ver son ya resultados. Después de la pandemia, pues hemos visto que en la sanidad de Melilla falta personal en todas las categorías, ha desaparecido la pandemia y evidentemente no estamos preparados. Por lo tanto, necesitamos que el INGESA hable con la administración, con el Ministerio de la Administración competente y que tenga presupuestos para atender a todas estas reivindicaciones y se negocien en mesa sectorial. También va por ahí un poco la línea en lo que es la huelga de médicos en este sentido, entiendo, César. Sí, indudablemente, además, sanitarios
en Melilla pueden faltar en distintas categorías, pero donde sí que faltan son médicos, es decir, las bolsas de enfermería están llenas, las bolsas de técnicos están llenas, de celadores están llenas, es decir, ahí si hay una baja enseguida sustituida esa enfermera, pero la bolsa de médicos está a cero y lleva 0 años, es decir, que en ese sentido hay situaciones que hay que atender y hay que resolver y se pueden resolver por cauces normales, pero hay situaciones que son ya de auténtica emergencia, y el que este verano pues tengamos que hacer auténticos malabares para cubrir las guardias en pediatría, en ginecología, en UCI, en muchísimos servicios, y todo a costa de una carga asistencial brutal sobre los profesionales, pues es una urgencia que tiene que ser atendida por un cauce especial, que es esta negociación que llevamos demandando más de 3 meses. También quería plantear una pregunta, ya pues cada uno me dará su valoración para concluir esta primera parte, y es al final cómo está siendo el papel del director territorial del INGESA, Omar Jawari, pues que por mi parte decir pues que a los medios de comunicación pues no se nos da la información directamente de él no comparece ante los medios de comunicación. También preguntar aquí pues a representantes de diferentes categorías del personal sanitario cuáles son las relaciones al final también, primero con el director territorial del INGESA y qué ocurre con esto. Empezamos por César. Bueno, pues la verdad es que su gestión siempre ha sido muy autoritaria, y en parte eso yo creo que responde a una falta de liderazgo importante, y a no saber o a no haber gestionado antes nada a nivel sanitario. Era un médico clínico muy bueno, pero no era un gestor sanitario. Para gestionar sanidad hay que saber mucho, pues este tipo de gestión yo creo que es de las más complejas. En una empresa privada los gestores sanitarios siempre son los mejores formados. Yo tengo trato pues con hospitales privados de España y me consta que la gestión sanitaria es sumamente complicada. Entonces, bueno, pues el hacerlo de la manera autoritaria que se está haciendo, imponiendo, es muy difícil hablar con alguien así. De hecho, nunca hemos tenido tantos gerentes y tantos directores médicos en tan poco tiempo en la historia de la sanidad de Melilla como ahora. Y eso responde, pues eso, a una falta de liderazgo y a una falta de empatía con tus profesionales. En 3 meses que no se haya dado una respuesta a los facultativos, que estamos luchando por nuestros pacientes, nosotros tenemos siempre al paciente en el centro, pues llama mucho la atención. Pues vamos a pasar también esa valoración por parte de Carlos. Nosotros es que como no estamos en conflicto, no tenemos huelga, pues no tenemos conflictos con la dirección territorial. Me refiero ya por cualquier serie. Lo que sí quería corregir a César, porque él a lo mejor no tiene los datos y no lo sabe, las bolsas de enfermería no están llenas. Nos quedamos sin profesionales de enfermería todos los veranos. Hace más de un año que una matrona no se sustituye en el centro de salud, y claro, profesionales de enfermería nos faltan, también de fisioterapia. En verano se sustituye 1/3 de los profesionales de enfermería en primaria. Solo para corregirle esa frase de que cuando falta una enfermera enseguida se sustituye, esto no es cierto, y quería dejarlo claro aquí, a la audiencia. Vale, no sé lo si... que transmiten las compañeras, pero bueno. Pues bueno, también está bien, ¿no?, que tengamos esta mesa pues para ver, contrastar un poquito también informaciones y demás. Entonces, bueno, no tiene nada más que aportar en cuanto a la dirección territorial. Pasamos a Carmen, o si también tiene que comentar algo de lo dicho por los compañeros. Bueno, yo también me gustaría decir, vamos a ver, sí que es verdad que nosotros tampoco nos pasa que ahora mismo no estamos en conflicto con ellos. Creemos que lo que está pasando referente a la gerencia y dirección territorial es algo que está judicializado, eso será quien lo diga. Actualmente nosotros, la verdad es que cada vez que tengo que hablar con el director territorial, yo levanto el teléfono y me atiende momentáneamente. Hasta el día de hoy yo no he tenido problema en que no se me atienda. Que se me dé o no se me dé lo que yo pido es totalmente diferente, puesto que... Y referente a lo que ha dicho César, sí que es verdad que nosotros sí tenemos bolsa de técnicos en cuidado de enfermería bastante abundante, pero el hecho de que INGESA ponga la traba económica, bueno, sí, pues entonces ahí es igual que si tengo como si que no tengo, porque al final sí, sufre la falta de personal, ha hecho de que como no hay economía suficiente como para el capítulo primero para el personal, ¿qué pasa? Que solamente se nos sustituye 1/3 también, igual como ha dicho Carlos. Sí, pero hay de dónde tirar.
Con lo cual, pero aún pues, con más grave todavía nos parece a nosotros, que teniendo una bolsa lo cortés no quita lo valiente, por supuesto. Muchas personas de Melilla que quieren trabajar en su ciudad tengan que coger la maleta y se tengan que ir. Sin ir más lejos, tenemos, que es una de las cosas que sí estamos muy enfadados, y creo que todos los sindicatos, es el hecho de que estamos con la ley 2021, el proceso de estabilización, proceso que tenía que haber estado ya casi terminado, por lo menos el concurso, y a día de hoy, después de mucho trasvasar nuestras solicitudes, pues resulta que vamos los últimos. Y al ir los últimos también va a generar un problema. Primero enorme, porque Andalucía también ha abierto su proceso. Sí. La gente, ante el miedo de no poderme quedar en mi ciudad, he echado también en Andalucía, y también otros sitios otras ciudades donde si yo no cojo como profesional dentro de mi ciudad, ha echado cartas a todos los sitios, cartas de los Reyes a todos los sitios. Con lo cual nos podemos ver abocados o que nos hagan una falta de personal, y que se nos vayan, o que vengan otras personas y nos quiten también y echen también a nuestro personal, que es muy lícito, pero que lo que tenemos realmente que mirar es por nuestro personal, que debemos dar fidelidad a nuestra ciudad y que se queden con su familia, y nos quedemos pues aquí en nuestra ciudad, donde tenemos nuestra familia, nuestra casa y nuestro trabajo queremos tener. Estupendo, pues vamos a concluir esta primera parte de la tertulia. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después volvemos también pues para hablar un poquito de atención primaria, las necesidades también en este sentido en los centros de salud, y por supuesto pues con el hospital universitario también vamos a hablar de este asunto. Ahora volvemos. Muy buenas noches, ya volvemos después de esta pausa publicitaria y continuamos con esta tertulia aquí en La Réplica sobre la situación sanitaria en Melilla. En muchísimos ámbitos, daría para muchísimo tiempo debatir, pero tendremos pues aproximadamente unos 20 minutos más para seguir hablando, y como he adelantado anteriormente, vamos ahora a introducir lo que es la atención primaria, sus necesidades, sus reclamaciones, porque también hay reclamaciones y reivindicaciones en los centros de salud. Así que vamos a empezar por César Feliu, porque también ha mencionado esa falta de recursos en atención primaria. Así que coméntanos cuál es la situación. Para cualquier sistema sanitario, la atención primaria es básica y fundamental. En Melilla tenemos uno de los problemas que tenemos es que nuestros médicos de atención primaria diariamente tienen la carga asistencial más alta o de las más altas de España, atendiendo de media a 40 pacientes diariamente. Eso es una auténtica barbaridad y un despropósito. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque hay muchos pacientes por atender y pocos médicos de atención primaria. Además, si se pone un médico enfermo y tiene una baja de larga, corta, mediana duración, como la bolsa de médicos está a cero, no hay ningún médico que lo pueda sustituir. Aunque hubiese dinero, no hay ningún médico que pueda sustituir esa vacante, pues se queda descubierto y se tienen que repartir el cupo de pacientes entre el resto de compañeros. Eso hace que vean muchísimos pacientes con poco tiempo, poca dedicación a lo verdaderamente importante, que es atender a estos pacientes. ¿Qué demandamos desde atención primaria? Que tengamos un número máximo al que atender y que se pueda sobrepasar en ciertos momentos si hay una baja, pero con unas condiciones favorables, como pasa en Andalucía. Eso se está negociando y se está hablando. También tenemos el problema en pediatría. Hemos pasado de tener 3 pediatras en atención primaria a solo 1 en cuestión de meses. Una se ha ido a Barcelona, otra se ha ido a Ibiza, y después médicos de familias que pasaban pediatría, también se ha ido una médico de familia que pasaba pediatría desde hacía muchísimos años, se ha ido a Granada. Es decir, tenemos una fuga de médicos de atención primaria que no están siendo suplidos. Tenemos un gran problema y por eso hay que mejorar estas condiciones, y sobre todo hay que hacer caso a los profesionales que trabajan diariamente en los centros de salud atendiendo a los melillenses, para garantizar que esta asistencia sea pues igual a la que tiene un paciente que vaya a su médico de familia en Granada, en Almería, en Gijón o en Murcia. Es decir, es que estar viendo de media 40 pacientes es una auténtica barbaridad.
Para simplemente una duda, ha comentado que se pide un número máximo de pacientes, si no he entendido mal. ¿Cuánto sería ese máximo? Más o menos lo que se ideal? está estipulando es lo mismo que se ha estipulado, por ejemplo, en Andalucía, que garantizar hasta 35 pacientes al día. Es una auténtica barbaridad, 35 pacientes, pero como un máximo de 35 pacientes. Y en pediatría sería un máximo de 25. Los niños siempre, bueno, pues hay un protocolo que son las revisiones del niño sano que llevan un poquillo más de tiempo, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en eso y bueno, que si hay una baja se pudiese prolongar la jornada y ver hasta 40, unos pacientes más repartiendo ese cupo del médico que está de baja, pero con unas condiciones retributivas favorables pues para ese médico que está asumiendo una sobrecarga que consideramos totalmente injustificada, porque lo que hay que es atraer aquí a profesionales, fidelizar a los residentes que se forman aquí. Se forman anualmente 3 residentes de familia y muchos de ellos, por desgracia, se van a la península. De los últimos años pues tenemos residentes trabajando en Sevilla, en Málaga o en Almería, siendo algunos de ellos melillenses, que eso duele más. Vamos a pasar a Carlos García también. En cuanto a atención primaria, ¿cuáles son las necesidades según SATSE? La atención primaria en Ningesa está obsoleta. La atención primaria está completamente obsoleta. La población ha cambiado, la población ha envejecido. La tendencia es que los pacientes requieren muchos más cuidados de enfermería de los que se precisaban pues hace unos años, porque las tendencias ha cambiado y la población ha cambiado. Entonces, pues nosotros lo que consideramos que se debe centrar en la persona, el modelo de atención primaria, y por supuesto el tiempo que invierte enfermería en tratar a un paciente de atención primaria es mucho y muy complejo. Nos sucede algo parecido, no se sustituyen todas las bajas y se sustituye solamente un tercio, por lo tanto hay enfermeras que están viendo pacientes de otras profesionales y esto no puede ser. Nosotros lo que pedimos a IGESA es que sustituya el 100% de la ausencia y obviamente que revise el modelo de atención primaria y las retribuciones por tarjeta sanitaria y los cupos, que establezca un cupo propio para enfermería para poder trabajar en condiciones, simplemente porque la población ha cambiado y el modelo de atención primaria que se presta en las ciudades de Ceuta y Melilla, en Melilla, que es la que nos compete, desde nuestro punto de vista está obsoleto. También, pues, Mari Carmen Guerrero, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues referente a la atención primaria, precisamente tenemos una reivindicación muy importante. Nosotros, técnicos en cuidados de enfermería, solamente existe un técnico por cada centro de salud, con lo cual imagínate con la capacidad que llevamos encima, porque es lo que tenemos que atender a todos los médicos y a todas las enfermeras, más también llevamos el programa de tiras de diabéticos, más todo lo que va surgiendo dentro del propio centro de salud. Con una sola técnico en cuidado de enfermería, creo que lo que nos van a tener que regalar al final son unos patines o una patineta para poder dar prestación a todo. Con lo cual, bueno, pues en la última mesa sectorial vuelvo a reivindicar el director territorial, debido a que van a haber unas partidas, debido a que se nos ha considerado como de personal de edificio y cobertura. Bueno, comentó que parte de ese dinero era para reforzar las plantillas de atención primaria y atención especializada de todo el personal sanitario. Y entonces, bueno, y que empezaban por atención primaria, con lo cual yo espero que eso se lleve a cabo, que la plantilla de técnico en cuidado en los centros de salud aumente, puesto que el trabajo sí que ha aumentado. Y bueno, y eso, y también lo que ha dicho Carlos, el modelo de atención primaria pues está obsoleto. Es un modelo que, si tú miras a nivel de península, todo el Sistema Nacional de Salud han ido modificando y se han ido dando la cobertura que necesita nuestros residentes de Melilla. Sobre todo porque entendamos que la atención primaria es como la primera puerta para evitar que se colapse nuestro hospital, con lo cual es fundamental, como bien ha dicho César, el niño sano, todo lo que tú puedas evitar y que vaya y se trasvase al final al hospital, será una sobrecarga que vas a evitar a ese hospital, que deberá estar preparado solamente para las necesidades de verdad urgentes, que sea de hospitalización.
También preguntarle, como ha comentado que ahora solo hay un técnico por cada centro de Sí. salud, ¿cuál sería el número ideal de técnicos en Hombre, cada centro para que el yo trabajo sea... si yo te digo la verdad, ameno? el mínimo, yo pienso que por cada centro el mínimo sería de 4 personas, pero realmente nosotros nos daríamos con el canto en los dientes si nos reforzaran con una segunda, y por supuesto si fuera la tercera sería lo mejor que mejor, para que esas consultas lleven su organización. Sí, mira, Sí. una puntualización. Claro. Fijaros la nefasta gestión que se hace en Melilla, donde hacen falta técnicos y donde porfían el que haya más técnicos, no a que se mejore la gestión y se hagan unos planes de recursos humanos en condiciones, sino a un puesto de difícil cobertura cuando realmente no tiene que ir por ahí, es decir, tiene que ir por otra vía porque es necesario y no es difícil cobertura. Difícil cobertura es que no hay en Melilla y hay que traerlo de fuera, pero habiéndolo en Melilla eso tiene que ir por otra vía y tiene que resolverse de un día para otro y presupuestarse y negociarse y ampliarse porque es algo de sentido común y necesario, pero ello lo... Entonces, bueno, pues estamos en manos de gente que no ha gestionado nunca. La directora del INGESA, la directora general del INGESA es funcionaria de prisiones, la subdirectora es aparejadora, el subdirector es economista. Es decir, no hay ni un médico, ni un enfermero. En todas las regiones de España, los que se encargan de la sanidad y los gestores de la sanidad son, en su inmensa mayoría, médicos y si no, enfermeros. Es decir, de las 17 comunidades, creo que son 14 médicos y el resto son enfermeros, es decir, gente muy vinculada y que ha trabajado toda su vida en un hospital y sabe cómo funciona un hospital. Y el problema es que cuando vamos a mesas sectoriales y hablamos de determinadas cosas, ven números y no ven personas. Y hacen falta personas para atender a pacientes. También, para ir complementando, Carlos, no sé si tiene alguna puntualización también que hacer en este sentido. Sí, el problema es que INGESA a veces está lejos. Está lejos. Nosotros ya, creo que el resto de los compañeros también, pues habíamos pedido una descentralización, mayor competencia en la ciudad de Ceuta y Melilla para gestionar nuestra propia asistencia sanitaria. Está muy lejos y volvemos a estar aquí en esta mesa hablando de lo mismo. Si es que de la sanidad no hay que estar hablando, ellos nos tienen que dotar presupuestariamente con recursos humanos y materiales para que no tengamos que hablar de los problemas de sanidad y los ciudadanos vayan a los centros sanitarios, reciban su asistencia sanitaria y ya está, y estén bien cuidados, que es de lo que se trata, pero lamentablemente pues volvemos a estar hablando de sanidad, lo hicimos en la pandemia, lo estamos haciendo después de la pandemia. La sanidad y la educación son dos pilares básicos de todo Estado y eso pues tienen que buscar ya una solución a todos estos conflictos y que podamos seguir trabajando y no estar hablando de sanidad todos los días, porque nosotros nos dedicamos a trabajar con la gente y a que la gente tenga la mayor calidad de la asistencia sanitaria y a promover y a garantizar su salud y ya está. Como ha habido 2 turnos de palabra, concluimos con Mari Carmen Guerrero para cerrar esta parte de atención Bueno, primaria. ya Si poco tiene que más, concluir, poco sí. más. Yo lo único que quiero incidir es que siempre nuestros escollos son Hacienda y Administraciones Públicas, cuando el resto del territorio nacional, que nosotros también pertenecemos al territorio nacional, que es que no lo entiendo, parecemos que somos extranjeros, es que no entendemos por qué es enrevesado para que los presupuestos de INGESA, que viene a ser realmente dentro de la sanidad española un granito de arena dentro de una playa, porque podía ser el faro que diera luz al resto de España. No lo entendemos, entonces es una cosa que seguimos reivindicando y seguiremos reivindicando. Y aquí pasamos a la última parte de la tertulia, y es que una también de las grandes preocupaciones es esa incertidumbre con respecto al hospital universitario, que aún sigue en construcción y bueno, se habla de implementar materiales de última generación, pero claro, también está la problemática y la incertidumbre, la pregunta del personal, de cómo se va a usar ese hospital universitario, pues de grandes dimensiones evidentemente, y si se van a poder atender pues las necesidades de la población melillense. Vamos a empezar este último bloque de la tertulia, que también es importante, así que por el orden que estamos llevando, pues comenzamos con César Feliu, las preocupaciones del hospital universitario. Bueno, pues Pablo, empiezo por la última pregunta. Los melillenses van a estar atendidos, tenemos un excelente personal de enfermería, de auxiliares, médicos, aunque seamos poquitos, y eso vamos a garantizar siempre la asistencia
de los melillenses, ¿no? Pero el problema viene de lo mismo. Se ha hecho un hospital universitario que podría que va a ser puntero en la ciudad, es el edificio más grande, es un edificio precioso, pero que se ha hecho sin contar con los profesionales muchas veces de Melilla. Se ha tenido que hacer, una vez que estaba ya construido, se han tenido que echar unidades enteras abajo y volverlas a edificar porque no era lo que necesita el servicio, y eso todo viene de lo mismo, de una nula gestión a la hora de planificar ese hospital. De nada sirve, por ejemplo, traer aquí un robot Da Vinci que vale 2 millones de euros y que vale además mantener los 200.000 euros al año si no tiene urólogos, que son los que suelen usar los Da Vinci en otros centros, y además para que el Da Vinci tenga rendimiento tienes que tener un volumen de pacientes que en Melilla no lo hay, y tienes que tener un número de urólogos que en Melilla ni lo hay ni lo necesita. Es decir, que se ha hecho todo, yo creo, sin pensar realmente en la población de aquí de Melilla, porque realmente mucho más ese dinero bien invertido en otro tipo de material y sobre todo en otro tipo de recursos humanos, pues hubiese hecho que el hospital pues tuviese un sentido y una coherencia que no tiene. ¿Por qué? Porque viene estructurado por gente que no ha gestionado nunca la sanidad, y claro, pues a ningún jefe de servicio se le hubiese ocurrido traer un Da Vinci, o a ningún jefe de servicio se le hubiese ocurrido traer determinado aparataje que a día de hoy no sabemos si se va a poder poner en el hospital porque la estructura a lo mejor no la aguanta, no está pensado para ese tipo de aparatajes, ¿no? Es decir, todo viene por eso, yo creo que de una nula planificación y de no haber un contacto fluido y directo con los profesionales que trabajamos en el hospital y que sabemos lo que necesitamos para atender a los melillenses. De nada sirve que haya un Da Vinci sin usar y cogiendo polvo si no hay un ginecólogo que pueda atender un parto, si no hay una matrona que te pueda coger los frotis en el centro de salud, o si no hay un técnico en el centro de salud que pueda ayudar en la educación diabetológica. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Vamos a pasar a la valoración de Carlos García. Pues es que nosotros no tenemos información oficial hasta el momento de nada, ni de números de personal, ni de instalaciones, ni de lo que tenemos es de oídas. Entonces realmente los compañeros no saben bien dónde van a prestar servicios, qué instalaciones tienen. Ellos no lo conocen con detalles porque nosotros no tenemos esa información y no se la hemos podido transmitir. Obviamente ahora mismo la situación no es muy esperanzadora. No nos gustaría que pasara como en Ceuta, que hay partes del Hospital Universitario de Ceuta que está cerrada porque no hay personal para atenderla. Sí, el edificio es muy bonito, pero lo más importante no es el edificio ni las máquinas que pueda haber, sino el personal que tiene que trabajar, el recursos humanos, que aquí es donde hay que hacer el esfuerzo económico por dotarlo completamente de especialidades médicas y de enfermería, y que los pacientes no tengan que estar haciendo traslados innecesarios a la península, que es el principal hándicap del melillense, que piensa que, pues bueno, que para ir al médico tiene que coger el avión. También pues una valoración de Mari Carmen Guerrero. Bueno, pues lo mismo vuelvo a decir, nosotros no tenemos ni idea de cómo va el hospital. Eso sí que, por ejemplo, me habéis preguntado antes al director territorial, le exigimos el poder ver ese hospital, porque pasamos por allí y vemos ese cubículo muy bonito que está tapado con unas sábanas por encima para que no se manche o no sé, pero nosotros los sindicatos no hemos visto todavía ese hospital por dentro, y ese hospital debemos de verlo ya. Los sindicatos que representamos, puesto que podremos ver y ver la deficiencia que va a tener, puesto que somos los que trabajamos realmente en esas plantas de ese hospital, y entonces sería importante ver y saber cuáles son los fallos que tiene ese hospital. No nos pase como ya pasó una vez, que hicieron el hospital y fueron a meter una cama y tuvieron que tirar abajo para que la cama entrara. Entonces es cuestión de que a lo mejor el resto de personas que somos los que a día somos los que trabajamos en esas plantas sepamos perfectamente cómo es la estructura y cómo va.
Y referente a las manos, pues espero pues que pase como en Ceuta. Ceuta sí que es verdad que hubo plantas que era tan grandísimo que han tenido que tener cerradas y que siguen a día de hoy cerradas algunas por falta de personal, que también es Ingesos Ceuta, o sea que tienen el mismo problema que nosotros, y esperemos que nosotros no tengamos ese problema y que tengamos que tener un hospital cerrado o que no podamos abrir por falta de personal, puesto que, como bien han dicho ellos, podemos tener un bloque muy bonito, un hospital precioso con todo lo último que tenga puntero, pero si no tenemos manos, las manos son fundamentales para al final dar la prestación al paciente. Voy a hacer una última pregunta para ir concluyendo. Volvemos a establecer ese orden de turno de palabra, pues para preguntarles cuáles serían las principales necesidades o las prioridades en ese hospital universitario y también cómo debería quedarse o para qué debería quedarse el hospital comarcal. Muy resumidamente, empezamos por César Feliu y terminamos con Mari Carmen Guerrero. Bueno, para el nuevo hospital universitario yo creo que coincidimos todos los que trabajamos en el hospital y todos los sindicatos. Lo primero es hacer una buena planificación de recursos humanos y lo que pidan nuestros jefes de servicio, en el caso de los médicos, que saben perfectamente lo que necesita cada servicio para funcionar, pues sea atendido y dotado. Lo mismo creo yo que con el resto de sanitarios. Eso es lo fundamental, es decir, los recursos humanos, pero después es muy importante viendo sobre todo y atendiendo los números que se están manejando, que haya una auditoría y que alguien realmente controle el gasto que se está haciendo en determinado aparataje. Esto está publicado en el portal de transparencia y vemos unos precios que son del todo desorbitados. Yo tengo una consulta privada, he comprado ecógrafos y no los he comprado a ese precio, y yo soy una persona chiquitita, un médico solo, es decir, todo un hospital pues puede negociar precios mucho mejores, y eso no se está haciendo por las prisas, ¿no? O bueno, no sé por qué no se está haciendo, pero yo entiendo que será por las prisas y por terminarlo e inaugurarlo, ¿no? Y eso necesitamos una auditoría y ver que se esté gastando tantísimo dinero y se esté gastando bien. El tema de los impuestos que se están pagando, el tema, hay muchas cosas que nos generan serias dudas y que hay que poner ahí el foco. Vale, pues vamos a pasar el turno de palabra a Carlos. Bueno, con respecto a las instalaciones que ahora tenemos todavía en el Hospital Comarcal, no sabemos, realmente no sabemos, desconocemos el uso que se le quiere dar. Hay muchas propuestas, nosotros hemos propuesto pues que sea para un centro de atención a la salud mental, tanto en el adulto como infanto-juvenil, puesto que no tenemos en Melilla y los pacientes se tienen que desplazar a la península. Hay muchos pacientes melillenses ingresados en Málaga para periodos de larga duración, estos pacientes con problemas de salud mental, pues que actualmente en Melilla no tenemos recursos. Los niños con discapacidad tienen pocos recursos también en la ciudad. Tampoco existe un centro de especialidad al uso como existe en otras comunidades autónomas, sino que los pacientes tienen que ir al hospital a las consultas externas. Pues también nos gustaría que hubiera un centro de especialidad médica y de enfermería para evitar que estos pacientes fueran a las consultas de hospital a tratarse de problemas que pueden ser atendidos en un pequeño centro sanitario. Pues vamos a concluir con Mari Carmen Guerrero. Bueno, si ha concluido Carlos, sí. Vale, perfecto. Bueno, volvemos. El viejo hospital yo creo que no debe desaparecer. Eso es lo que, para que lo que quieran utilizar, pues me parecerá bien. Lo que entiendo es que no debe desaparecer. Lo que no podemos encontrarnos es que tengamos un problema como hemos tenido en la pandemia, con una falta de camas inmediata, porque estamos aislados de la península, en el que solamente tenemos un solo hospital, y en el caso de cualquier catástrofe que puede surgir, que Dios no quiera que pase nada, pero tengamos una ubicación donde podamos usar de inmediato, porque antiguamente utilizábamos o bien el hospital militar o el hospital militar nos utilizaba a nosotros, pero hoy en día si ese desaparece, ese hospital, nos parecería totalmente una locura. Referente al personal sobre el nuevo hospital, vuelvo a decir, espero que las plantillas sean adecuadas al tamaño y a la necesidad de ese hospital, puesto que a día de hoy, en la próxima mesa de trabajo que tenemos el plan de recursos humanos, que abarca a distintos pactos, y en uno de ellos son las plantillas de nuestro hospital, si te fijas a fecha 31 de diciembre de 2022, o sea, como aquel que dice hace 4 meses o 5 meses, teníamos por encima de nuestra plantilla
101 personas de personal sanitario, que puede ser tanto enfermera como técnicos en cuidado, como técnicos especialistas de rayos o de laboratorio, referendos, y de médicos teníamos 101 por encima, y 20 médicos y 56 de personal no sanitario. Eso quiere decir que es necesario, que se tienen que aumentar esas plantillas y que tienen que dejar de un lado ya el problema y el escollo de Hacienda y decir que esto tiene que salir para adelante y que tienen que invertir más en nuestra sanidad melillense. Pues aquí ya sí concluimos la tertulia de este jueves 15 de junio en materia sanitaria y, por supuesto, pues agradecer a los tres invitados. César Feliu, muchísimas gracias por estar esta noche. Carlos García Cano, también muchísimas gracias en representación de SATSE, y también a Mari Carmen Guerrero, pues en representación de SAE. También muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nuevo, gracias a los tres. Y aquí ya pues finalizamos esta tertulia, este programa. Les esperamos, como ya saben, los martes en el programa de entrevistas de La Réplica. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.